Muy buenos días a todos. En Sudamérica, muy buenas tardes. Y los que estaban de Europa, pues muy buenas noches. Bueno, todavía tardes, casi noches. Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias. Eh, Tenemos la sesión 3, pues ha ido relativamente rápido. Digo relativamente porque creo que los tiempos de espera siempre hacen pensar o sentir que las cosas duran más. Entonces ya se terminó el primer mes del año, ya estamos ahora en el segundo, en el mes más corto, con un día extra este año. Y ahora vamos a ver lo relativo a validación, medidas de control y vigilancia. Haremos todo lo posible para cubrir el temario que tenemos. Obviamente, pues vamos a hacer una pequeña dinámica diferente a la que traemos de sesiones anteriores, donde ahora vamos a ver unos planes de inocuidad alimentaria y vamos a hacer observaciones sobre ellos. Eh, Antes de iniciar, nomás un poquito de contexto. Hablamos en la sesión pasada de que a todos los peligros significativos que tenemos identificados, tendríamos que establecerles o definirles medidas de control. Y aquí es donde se pone lo bueno, ¿sí? Estas medidas de control pues pueden ser de muchos tipos. Sabemos que las medidas de control, según lo que nos decía Deming, si puede medirse, puede controlarse, si se puede controlar, puede gestionarse, si se gestiona, ¿verdad? Puede mejorarse. Entonces decía Deming, si puede medirse, puede controlarse, si puede controlarse, puede gestionarse y si se gestiona, puede mejorarse. Bueno, parafraseado, él lo dijo diferente, pero esa es la idea. Las medidas de control debidamente aplicadas aseguran que los productos estén libres de contaminantes que puedan dañar al consumidor o a la marca, entonces tanto para peligros como para defectos, que cumple requisitos de los clientes, que son legales y por supuesto ahora con todo lo que vivimos recientemente con lo de la canela y otros productos, que sean auténticos. Algunos productos requieren más de una medida de control y sus combinaciones elevan el grado de conformidad y seguridad del producto. Entonces, tenemos que de las 4 medidas de control, vamos a llamar de manera general que tenemos, ¿verdad? Primeramente tenemos lo que es la prevención. Es la medida más efectiva de control para la contaminación. Eh, Obviamente, la forma más efectiva de no tener una contaminación o no estar expuesto a un peligro, pues es evitarlo. Y entonces, con medidas de sustitución y o mínima exposición al riesgo, pues tendríamos estos mecanismos de prevención. Cuando no es posible prevenir, entonces vamos a aislar o controlar el riesgo desde la fuente del mismo. Entonces, haciendo un poquito la analogía de nuestros ejemplos de la semana pasada, por ejemplo, decíamos de cruzar la calle, que no te haya atropellado un auto, no significa que no haya un riesgo, ¿no? Y no deja de que el cruzar la calle, ¿verdad? Donde el auto sería el peligro, pues eventualmente represente una posibilidad de lesiones al transeúnte, al peatón. En ese sentido, pues cómo evitamos o cómo evitamos exponer al peatón al riesgo. Bueno, pues ponemos un paso peatonal, un puente a desnivel, ¿verdad? Otros mecanismos. Forma de mitigar sería un reductor de velocidad, el semáforo, uno de estos que le llamamos topes, ¿no? Algunos de estos mecanismos que hacen que los vehículos tengan su velocidad y obviamente pues tenemos ahí un reglamento de tránsito que deberá de señalar, ¿verdad? Que esto reduzca la velocidad. Ahora con las fotoinfracciones o fotomultas, pues también ayudan a que eventualmente bajen la velocidad. Entonces, la prevención va a ayudarnos a evitar, ¿verdad? El exponernos al peligro y vamos a buscar mecanismos de sustitución. Un ejemplo muy común que usamos en las plantas hoy en día es, oye, tienes riesgo de vidrio que pueda caer sobre el producto porque está expuesto, tienes una lámpara o tienes una cubierta de acrílico o plástico duro que se pueda astillar, ¿por qué no la quitas de ahí? No, es que necesito la luz, necesito que me dé directamente. Ok, ¿por qué no cambias por LED? Y entonces el mecanismo de prevención sería sustitución, ¿verdad? O mínima exposición. Ya cuando esto no es posible, entonces buscamos otro mecanismo. La prevención nos funciona también, por ejemplo, cuando queremos trabajar con los proveedores y asegurar que desde el origen, pues cuidando la cadena de custodia, la cadena de suministro, lo controlamos. Otra medida de control es la eliminación, que ante la presencia, introducción o crecimiento de la contaminación que puede traer peligros o traer defectos en el producto, pues nos permite usar mecanismos de eliminación que asegure que el producto sea inocuo, de calidad y legal. La efectividad de la eliminación va a depender de varios factores, donde el más importante es la vigilancia del operador, de los controles del proceso, donde estos se vuelven críticos o
para no meternos en el tema de si es punto de control crítico, programa previsto operacional o control preventivo de FISMA, le llamamos un control esencial. Así le estamos manejando para no complicarnos, donde el control es esencial para poder controlar, ¿verdad? Ya sea para prevenir, eliminar, en este caso, o reducir a un nivel aceptable el riesgo. Entonces, cuando tengo un proceso de eliminación de 6 logaritmos, por ejemplo, un tratamiento térmico, o cuando tengo un tamizador que me va a filtrar, me va a tamizar tamaños de partícula, o un detector de metales con sistema de rechazo, ¿verdad? Ahí estaría eliminando esa contaminación o ese posible peligro de efecto, dependiendo de lo que se trate. Por otro lado, tenemos lo que se refiere a la medida de control, ¿verdad? Que mencionábamos de detección. Una medida muy común para poder controlar riesgos es tener mecanismos efectivos de detección que no necesariamente remueven, nada más detectan. Cuando remueven, pues estaríamos aquí en eliminación, pero cuando detectan, ¿verdad? Pues en sentido estricto, más que un control, es una contención, porque la contaminación está en el producto y se está identificando para que no llegue al cliente o al consumidor. Igualmente, un mecanismo de detección es cuando estamos utilizando un análisis o una prueba en línea para confirmar que los valores y los parámetros se están logrando. Y si eventualmente, por ejemplo, tengo que alcanzar un pH para una acidez, para poder controlar microorganismos, ¿verdad?, que se desarrollan difícilmente en alta acidez y es de baja acidez, en ese caso, bueno, pues yo estaría haciendo esta medición de parámetros. Cuando es en línea, es automático, pues estaríamos utilizando otro mecanismo más similar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La detección me va a permitir poder asegurar que una vez que el peligro está presente, yo logro identificarlo y entonces tomar una medida, pues, de contención, reproceso, eliminación, lo que corresponda. Y por último, no menos importante, pues es esta reducción a nivel aceptable, ¿sí? Por ahí comentábamos alguna vez con algunos clientes que usan el famoso detector de metales o rayos X, me decían, es que se me elimina el peligro. Bueno, te elimina si el tamaño de partícula que remueve, ¿verdad? Pues es peligrosa. Si lo que te va a remover es una partícula que no representa un riesgo a la salud por el tamaño, pues más que un peligro sería te remueve un defecto. Y ahí entonces metemos un poquito de ruido con el concepto de que los detectores de metales o de rayos X no necesariamente tienen que ser un PCC, porque no necesariamente están controlando peligros, puede que están controlando más bien defectos por el tamaño de partícula. Pero bueno, ahí lo dejamos para la discusión. Ya que tenemos esto, ¿verdad? Yo tengo que ver que las medidas de control sean efectivas y que nos permitan asegurar que el control se está llevando como se requiere. Aquí, bueno, pues le pido a mi querido Héctor y a mi buen Claudio que compartan con nosotros cómo vemos esta parte de identificar que algunas medidas de control, ¿verdad? Pues van a prevenir, otras van a eliminar, otras van a detectar y eventualmente cuando no podemos lograr lo anterior, pues buscamos hacer una reducción a nivel aceptable. ¿Cómo decidimos qué medida de control es la que me aplica, cuál es la que me conviene? ¿Quién me quiere acompañar ahí a comentarlo? Mira, creo que uno de los puntos más importantes precisamente es esta definición. O sea, qué metodología debo utilizar? Y muchas veces es una mezcla de varias, es decir, no solo es una. Lo que tiene mejor resultado es precisamente que si tenemos un peligro y lo tenemos identificado, que es un peligro significativo para nosotros, evidentemente necesitamos una medida específica de control. Pero digamos que en muchos casos las medidas las podemos tener, digámoslo, en varias formas, ¿no? Podemos tener procesos de prevención, este, eh, evidentemente, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación física, vamos a poner el ejemplo, hablamos de contaminación física y decimos, ok, quiero una medida para todo lo que sean medidas contaminación física. Entonces tengo, por ejemplo, para el vidrio, pues decido no usar vidrio. O sea, la medida ahí es totalmente de prevención, es decir, no va a haber vidrio, por eso elimino esta posibilidad. Pero otros aspectos de contaminación física, dices, ok, metales, híjole, pues ¿cómo voy a eliminar los metales? Pues probablemente voy a tener que sí poner un detector de metal al final, y como decías, puede ser que sea para un peligro o para un defecto.
evidentemente pues nos ayudará. Pero habrá otras cosas como digo, la combinación de diferentes cosas, ¿no? En algunos lo pondremos como una parte de un prerequisito, en algunos lo pondremos como una medida específica, en fin. Entonces creo que lo importante es que nos vayamos con la idea de que la solución no es única y que mucho implica que tengamos en la planta diferentes controles, ¿no? Y sabiendo que cuando hagamos el análisis de peligro, cada uno de estos peligros los podemos ir poniendo, esto lo controlo con este y este y este. Es decir, no solo es un aspecto, sino lo controlo a través de estas cosas, ¿no? Que ese es el punto. A veces se nos olvida que, que un peligro lo vamos a atacar de diferentes formas, y solo le damos peso a una. Entonces, creo que el punto por ahí viene, ¿no? ¿Qué opinas, Claudio? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estás mencionando y es uno me escuchan bien, ¿cierto? En el recorrido, ustedes saben que yo soy auditor, hago mucha auditoría y siempre se observa esta debilidad en los HACCP, que es medidas preventivas o medidas de control que son muy genéricas, generales, amplias, no específicas como lo nombraba ahí nuestro amigo Héctor. Eh, y eso, un poco uniendo esto al capítulo anterior, está relacionado con que de partida los peligros no los identificamos en forma específica, porque decimos materia extraña. Es distinto decir plástico del BINS, que es el peligro. Ahora, ¿por qué es importante indicar el peligro específico? Porque así también la medida de control la vamos a definir específica, que va a ser control del BINS de ingreso, revisión de los BINS que se montan sobre otra. Entonces la medida va a ser específica. Esto es lo que yo le llamo el trabajo del sastre. Entendiendo, por ejemplo, que yo me puedo colocar una prenda de ropa genérica que compro en el shopping, pero a lo mejor necesito después evaluar los riesgos específicos para ajustarla al sastre. El sastre hace el ajuste específico de la buena práctica a controlar el riesgo de tu ambiente, de tu hazard particular. Y eso no se ve. Errores comunes que uno observa es que dicen se controla bajo el procedimiento de inspecciones. Tú vas a ver el riesgo específico en el registro de inspección, no aparece por ninguna parte el control. Algo que dijo Héctor también que es muy importante es que los peligros tienen a veces diferentes formas de controlar dependiendo de qué lo cause. Un mismo peligro tiene que tener más causas y de acuerdo a la causa tengo que definir más medidas de control. Y por último, indicar que el tema, y dejar esta pregunta también, no sé, para adelante, es ¿qué es primero, lo preventivo o lo detectivo? ¿Ya? Y cuando lo detectivo debería a lo mejor cambiarse cuando lo preventivo debería cambiarse por lo detectivo. O es posible, si es que yo tengo algo preventible, algo más preventivo, no usar lo detectivo, esas cosas creo que son muy importantes para que la vayamos discutiendo. Correcto, 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 mi querido Héctor. Adelante. Mire, esto que acaba de comentar Claudio me parece muy relevante. Cuando definimos que una situación, cuándo nos conviene usar algo preventivo y cuándo nos conviene usar algo detectivo, ¿no? Una detección. Evidentemente, si hablamos de costos, un equipo específico, pues va a ser más caro, mucho más caro que un equipo, voy a ponerlo así, más general. Entonces, es una situación que tiene que evaluar la planta, ¿no? Evidentemente, cuando no podemos remover, vamos a hablar, por ejemplo, de los pedazos de metal. Cuando no podemos remover todos los pedazos de metal, evidentemente necesitaremos un equipo que nos pueda detectar al final. Pero no será el caso de todos. Es decir, tenemos que hacer cosas, por ejemplo, dentro de los procesos de mantenimiento, asegurar que no tengamos, por ejemplo, roce de metales, que estemos viendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final todo lo vamos a volver una situación de costo. Y entonces,
la solución específica tendrá que ser, como bien dice Claudio, específica para ese peligro. Y a veces la solución solo será una cuestión de detección, es decir, para poderlo remover, pero no quiso decir que lo evitamos, ¿no? Entonces, el peligro sigue estando ahí, simplemente que tenemos capacidad de detectar un cierto tamaño, una cierta forma de partículas, ¿no? No estaremos eliminando todo, porque sería, en dado caso, pues casi imposible, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, que sepamos que hay diferentes soluciones para los diferentes problemas, ¿no? Y a veces la combinación de todo es lo que nos da realmente el resultado. Y eso, cuando analizamos los planes HACCP, pues tiene que quedar manifiesto. Es decir, ser muy concretos, ser muy específicos y encontrar realmente cuál es la causa de ese problema. Porque si la causa no la encontramos, si lo hacemos muy general, la solución general no nos va a servir. Sí, Correcto. Ahí eso que mencionas es súper importante. Miren, voy a aprovechar para, ahorita que hiciste esta mención de lo general, eh, vamos a hacer lo que llaman, no sé cómo le llaman allá en el sur, pero acá le llamamos una crítica constructiva, que más que nada es destructiva, pero vamos a decir que es constructiva, ¿va? Tenemos este plan, ¿no? Que proporciona la Alianza de Controles Preventivos para poder desarrollar un plan de inocuidad alimentaria basada en los requisitos de CFR 117 para la mantequilla de maní, que bueno, sabemos que la historia de ese desastre terrible de lo que ocurrió en 2008-2009, que derivó la firma de la Ley de Armonización de Inocuidad Alimentaria en 2011 por el presidente Barack Obama, pues obviamente movió el mercado, movió todo, movió la industria mundial globalmente este incidente con la salmonela en la mantequilla o crema de maní. Y aunque aquí dice que es para fines didácticos y no es completa, precisamente me voy a pasar, disculpe que lo pase tan rápido, a ciertos detalles, ¿no? Donde viene cierta información técnica que debemos de tener de lo que conocemos como el riesgo o peligro asociado al producto, las características inherentes al producto, en este caso así le llamamos, eh, qué actividad de agua tiene, qué pH tiene, ¿no? Qué granulometría puede ser también de interés. Y luego aquí, por ejemplo, me encanta este que dice consumidores indicados a quien va dirigido todo público, inclusive los alérgicos al cacahuate o al maní, ¿no? O sea, no hace ninguna distinción. Ojo, este es el ejemplo con el que se dan los cursos de la Alianza de Controles Preventivos, ¿no? Entonces, pues nada más para que tengamos una idea de lo que hemos mencionado, ¿no? Pero sí dice que la etiqueta debe indicarse, ¿verdad? Que contiene maní. Pero bueno, pues definitivamente ahí es algo que vemos. Viene el diagramita de flujo, no los voy a entretener con eso, y me quiero ir precisamente a donde viene la identificación de peligros y donde nos dice, bueno, si no hay ninguno, pues no hay nada que hacer, estamos de acuerdo. Luego nos dice, hay identificado un alergeno no declarado con el potencial de ocurrir, que es maní. Perfecto. O sea, no me dices que porque esté etiquetado no existe el peligro. Me dices, yo necesito etiquetarlo porque si no lo etiqueto, la gente no va a saber que lo tiene. Entonces, si no considero la medida de control, ahí yo tengo que entonces considerar. Y nos da la justificación de que el producto contiene maní como ingrediente, por lo tanto tenemos que advertirle al consumidor. Y nos dice que la medida de control es el control de alergenos con la revisión de la etiqueta al recibirla para verificar que incluye la información de alergenos correcta. Esto se entiende que es como una actividad, como bien se menciona, de la recepción. Hasta aquí no tenemos nada fuera de lo que conocemos, de lo que hemos visto, y así vienen los demás ejemplos para el control de proceso, que nos dice que el Estado posteriormente es el que va a encargarse de la salmonela, nos habla del control, ¿verdad?, de la cadena de suministro, verificando los certificados del proveedor, que ahí, bueno, pues ya hemos tenido algunos temas con lo de confiar o no en los certificados, o sea, si yo no hago un análisis de aflatoxinas a la recepción, pues el proveedor me puede decir que está certificado y que no tiene Aspergillus flavus, pero mientras yo no haga ningún análisis, no tengo ninguna forma de comprobar, dígase de verificarlo. Entonces, ahí lo voy a dejar tantito. Nosotros a través del diplomado que estuvimos dando el año pasado, hicimos un plan de inocuidad alimentaria exactamente basado en el mismo ejemplo de la Alianza de Controles Preventivos. Ahí podrán ver que los alumnos le echaron bastante ganas, hasta le pusieron códigos y demás. Y bueno, viene la información general, viene la descripción del equipo HACCP con sus competencias
indicando el puesto, el perfil, las responsabilidades, lo que vimos en la primera sesión. Y déjame no marearlos con esto y pasarme directamente a donde empieza el análisis. Bueno, aquí obviamente pues pusieron más información sobre los posibles patógenos, pusieron características organolépticas, pusieron las mismas características que nos daba el mismo documento de la alianza, pero bueno, con mayor profundidad, características del empaque, ¿no? ¿Qué características tiene, tipo de empaque? Y luego, bueno, viene aquí una serie de requisitos legales, viene muy completo, pero no les quiero presumir el ejercicio, lo que quiero es mostrarles bueno, viene la zonificación, esta parte de donde nos hacen la identificación de peligros, ¿verdad? Y en esta identificación de los peligros, ¿verdad? Déjame lo hago más grande, ¿verdad? Justifican el razonamiento por el cual ponen un 4, ¿verdad? A la probabilidad y un 4 a la severidad. Tenemos una guía que nos dice nivel de riesgo, ¿qué pasaría si? Y entonces la probabilidad, considerando que no hay medidas de control implementadas, dame un valor de 1 a 5 de acuerdo a la matriz de riesgo, que esta no la vamos a ver, estaba arribita. Y para la severidad, considerando la dosis, exposición y vulnerabilidad. Viene la justificación, ¿verdad? De por qué la probabilidad de ocurrencia existe, en este caso con Salmonella September, que fue la que se encontró como la cepa que provocó parte de las infecciones, y luego la parte de controles, ¿verdad? Donde esta parte de los controles, pues me dice, oye, por ahí pues hay que hacer nuestros muestreos de análisis de Salmonella y no quedarnos solamente con el control de procesos, o sea, ya le pusimos un poquito más, ¿no? Aquí es donde la discusión se pone interesante. ¿Cuánto necesito poner yo de medidas de control para decir que mi producto, mi proceso es confiable, es seguro? Ahí surgió otra publicación que hicimos en la red, que hay gentilmente algunos de ustedes comentaron y lo apreciamos mucho. Eh, ¿Qué tan confiable es el que yo ponga ciertos parámetros de tiempo, temperatura, ciertos soportes bibliográficos como este, ahí ya se me quiere abrir, del Center for Disease Control, para poder decir, yo tengo estos parámetros, yo tengo estos datos, para decir que mis medidas de control que van a ser estas, van a ser confiables, ¿no? O van a asegurarme un control. Bien, obviamente hay un procedimiento de cómo se va a hacer, ¿verdad? Vienen unos límites que ahorita aquí no los mencionamos, vienen más adelante. Y esto es lo que quiero que veamos. Eh, si quiero tener certeza como organización de que yo efectivamente estoy controlando los peligros identificados, no me puedo quedar tranquilo porque la ley me da un parámetro, porque eso es la ley. Pero si la ley, por ejemplo, para mi mercado destino no tiene ese requisito señalado, pues entonces que no lo voy a cumplir. Cuando yo sé que a otro humano en otro lugar del mundo, esos niveles de aflatoxina o de plomo, pues son tóxicos igualmente porque es un humano. Entonces, a veces me dicen, no, es que la base es la ley. Sí, la base para partir, pero ese es como el mínimo a cumplir. Cuando yo establezco medidas de control, tendría que pensar en ver algo más, que es el ver la salud máxima del consumidor. Obviamente hay que tener cuidado en esa parte, porque poner sobre controles o controles que eventualmente no estén justificados técnicamente, pues me van a encarecer, ¿verdad? El proceso, el producto, y eventualmente, pues seguramente va a ser que sea inviable comercialmente. Tengo que encontrar un balance, pero definitivamente tengo que asegurarme de que yo estoy entregando de manera responsable con due diligence, ¿verdad? Lo que es el producto que va a asegurar mi consumidor. Obviamente, pues como hemos mencionado antes, hay distintos puntos de vista, hay distintas formas de verlo. A mí me gusta cuando hemos trabajado con clientes que me dicen, mira Luis, a mí me parece que la ley dice 10 partes por millón, pero mi objetivo de inocuidad dentro de la empresa es tenerlo a 5. Oye, pero la ley te pide 10, sí, pero el objetivo de la empresa es tenerlo en 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo considero que es pertinente. Y sabes que en Europa ese es el nivel y yo quiero que mis consumidores tengan un producto igual que los consumidores europeos. Que aquí en América seamos más laxos o no tengamos tanto porque sería segmentar la industria, ponerla complicados por un tema de gobierno y que también tenemos a los lobistas que hacen sus debidos cabildeos para acordar niveles de ciertos microorganismos y de ciertas contaminantes más altos que en otros países, pues tiene que ver también con estos cabildeos. Por eso es importante entender que lo que nos interesa es la protección del consumidor, cumplir la ley y maximizar la protección al consumidor con lo que la ciencia nos muestra. Hoy, Walmart, con el PDHA,
el Product Development Hazard Analysis, ya no nos está pidiendo a los auditores que evaluemos lo que dice la ley, nos pide que nos basemos en la ciencia, y si la ciencia marca niveles más exigentes que los que marca la ley, a sus proveedores de marcas propias les va a pedir esos niveles. Esto es un requisito no legal, es un requisito comercial, pero es el due diligence que estamos buscando, ¿sí? Adelante, mi querido Héctor o Claudio, ¿quién quiere continuar? Sí, hacer un match con lo que estás diciendo. El HACCP lo que busca es un estudio que tiene el propósito de entregar producto inocuo. Eso es. Y esto está cambiando la información constantemente. Entonces, por eso tenemos que estar actualizando nuevas tendencias, ¿no? Y la ley se actualiza, la verdad, no con la misma frecuencia. Entonces, no trabajamos para la ley. Yo no estoy de acuerdo con ellos que dicen que rajan vestiduras con respecto, es que es legal, es crítico esto. O sea, igual dentro de la legislación hay cosas que son más críticas que otras y también pueden tener impactos distintos. O sea, no me setearía a ver la ley como algo tremendamente, con un impacto tremendamente grande. O sea, sí, hay cosas que tienen impacto, hay cosas que son límites bien acotados, pero hay cosas, por ejemplo, el tema del control del peso, por ejemplo, que podría haber variaciones, que no necesariamente es un tema de fraude, sino un tema de autenticidad, que no es lo mismo un tema de autenticidad que un tema de fraude, porque un tema de fraude tiene una connotación de una intencionalidad. Un producto que a lo mejor no sale conforme porque salió bajo peso, no necesariamente es producto de una intencionalidad. Entonces, ahí hay cosas que hay que ver, que principalmente no rasgar vestiduras por el tema legal, pero sí preocuparnos de lo que es el propósito del caso, que es la inocuidad de garantizar al consumidor algo que no le hace daño. Hasta eso creo que es importante, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ahí mis amigos? Correcto, mi querido Héctor, adelante. Creo que aquí hay un punto importante que puede llevarse a un debate mayor. Esta parte de si la parte legal debemos o no cumplirla a rajatabla. Bueno, pues yo creo que dependerá de las mismas autoridades que veamos, ¿no? Es decir, en algunas cosas la autoridad misma puede ser un poco más laxa que en otras cosas, pero bueno, al final es algo que tenemos que cumplir. O sea, precisamente porque por está la ley. Y estoy de acuerdo contigo, Claudio. Creo que uno de los problemas en el caso de las leyes es que no se actualizan con la frecuencia que debería ser. Y sabemos que a veces la ley está mal, que puedes llegar a valores mejores o que puedes tener alguna situación, pero mientras la ley no cambia, pues estamos obligados. Ahí, ahora sí que lo digo como catedrático de la parte de normatividad. Finalmente, la autoridad tiene la sartén por el mango en ese sentido. Es decir, si tu producto excede los límites que te establece la ley, aunque estemos en desacuerdo, lo tenemos que cumplir. Que esa es una discusión muy compleja porque las autoridades, me ha tocado, y lo comento así, hace tiempo nos tocó en el GFCI, en el Focus Day, tenía a las autoridades de regulatorias de México y le dije, a ver, y esto lo digo abierto, sin problema, estaba el director de la Dirección General de Normas y le dije, a ver, el problema en México es que la ley no se aplica parejo. Es decir, en México, por ejemplo, el HACCP no es obligatorio, excepto si la norma del producto te dice que es obligatorio y dices, oye, ¿y por qué no es parejo para todos los productos? O sea, debería ser algo, porque eso nos da garantía como consumidores de que la compañía haya hecho este tipo de análisis. Pero bueno, al final es una discusión ahí medio complicada. Creo que lo importante, y al final, totalmente de acuerdo contigo en eso, mi querido Claudio, creo que lo importante es que sabiendo la situación legal que tengamos, hagamos no solo la parte que nos corresponde de cumplir la parte de ley, sino tratar de llegar, y he visto algunos comentarios ahorita en el chat, que tratar de llegar un poquito más allá de lo que nos marca la ley, porque la ley posee el límite mínimo, ¿no? Los esquemas normalmente nos piden que tengamos un paso adicional y eso es lo que nos garantiza a todos como consumidor que efectivamente no vaya a representar un riesgo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto donde
¿qué es el deber ser? ¿Lo que nomás nos marca la ley o lo que podemos hacer? Eso es el punto, ¿no? Creo que por ahí nos podríamos ir. Correcto. Muy bien, mi querido Claudio. Adelante. Para ver, para continuar un poco con el tema legal, tengo dos ejemplos. Eh, por ej- el caso, por ejemplo, del huevo en Chile, dice que debe haber ausencia de fecas en los huevos. Revisen los huevos del supermercado y vean si hay alguno que pueda venir con algún resto de feca. O sea, estarían continuamente en incumplimiento. No digo, o sea, yo siempre reviso los huevos y que esté todo cerrado, pero obviamente que no todo es perfecto y ausencia de feca es ausencia. Por lo tanto, estarían en constante incumplimiento. El tema, hay leyes, por ejemplo, acá también que tiene que ver con la adición de yodo en la sal, pero también son ambiguas, porque dice adición de yodo a la sal. ¿Y qué pasa con la sal que se usa como aditivo? ¿Qué pasa con esto? Que a veces es contraproducente el mismo yodo, pero acá la ley no permite el uso de sal sin yodo. Entonces, la ley tiene también su ambigüedad, ¿no? Tiene sus cosas ahí, pero la inocuidad, esa no se traza. La inocuidad que te va a hacer daño, que te va a causar esto, esa es donde deben estar los ojos del Hazard. Ahí deberían estar puestos, con seguridad. No sé, Luis. Correcto, correcto. De hecho, acabas de decir algo tremendo. Eh, Debemos de quitarnos un poco de la cabeza, aunque sé que es difícil, este ya de cumplir lo mínimo necesario, de cumplir al mínimo rajatabla, como mencionábamos, cuando a lo mejor hasta la empresa, sus procesos y las tecnologías nuevas que tenemos nos permiten inclusive ir más allá. Miren, mi querido Héctor, si me permites dar el ejemplo, nosotros tenemos una especificación de recepción de leche fresca, de leche cruda en la planta, que excedía tremendamente lo que nos requería la ley. Y el hecho de que la ley nos diera cierto margen de maniobra, pues no implicaba que por eso decíamos, bueno, mientras la ley me dé chance, pues yo abuso, ¿no? Al contrario, lo que buscábamos era no abusar precisamente y ver que eso que estamos mencionando, eso que estamos diciendo, estuviera perfectamente dentro de los parámetros de calidad que la empresa se impuso y que bueno, pues vale la pena decirlo, salva decirlo, a mejor calidad de leche, más se le pagaba al ganadero, más se le pagaba al socio, al productor. Entonces, creo que esos son los enfoques que tenemos que empezar a buscar y no de ver cuál es la materia prima más barata, cuál es la materia prima que pues eventualmente quisiera yo nada más evaluar una vez al año. Me dicen, le digo, ¿cuántas veces haces una vigilancia del control de tus proveedores? Ah, pues hacemos una vigilancia una vez al año. O sea, ¿haces una vez al año? Sí. ¿Cuántos lotes o cuántas entregas recibes? Pues mira, a la semana recibimos 3, multiplícalo por 50, pues como 150 entregas. Ok, y de esas haces una al año. Sí, ¿te parece una muestra representativa? Pues mira, no estoy haciendo un muestreo militar estándar, lo que estoy haciendo nada más es una comprobación de que el proveedor que me dé un certificado es confiable. Hoy les pregunto a todos los que compraban esta canela con plomo, ¿cuántos de ellos hicieron ese análisis una vez al año? ¿Y cuánto tiempo le estuvieron vendiendo esa canela con plomo sin darse cuenta? Porque ahí es donde está el meollo. A lo mejor si todos trabajamos legal, no hay tema, pero cuando empiezan estos abusos, estos fraudes y todas estas cosas que hemos visto, ahí es donde empiezan las complicaciones. Ahorita que mencionabas, mi querido, déjame acá lo voy a poner, eh, Claudio, lo relativo a la sal, a mí me llamó la atención muchísimo. Este es un análisis que hicimos para un cliente. Lo de la sal, yo no sabía que el artículo 439 de Chile, ¿verdad? Para el MinSal, ¿no? Te establece, te define, ¿verdad? Ciertos límites y parámetros para la sal común, la sal de mesa, tremendos. O sea, digo, no los quiero marear otra vez, son 182 páginas, pero me impresionó el poderme dar cuenta todos los requisitos que le piden a la sal en Chile, que en ningún lugar del mundo había visto yo que pidieran, ¿no? Entonces, la realidad es que eso es lo que estamos buscando. O sea, el llegar a ese due diligence que me permite identificar, ver en dónde están los riesgos asociados en mi producto, ¿verdad? Y de aparte de ahí sacarlo. No me deja, pero lo que estaba mencionando es eso. Ahora, eh,
Ya quedó claro. Ok, cuando establecemos parámetros, cuando establecemos medidas de control, tenemos que definir también dentro de eso, pues cómo vamos a actuar en el caso de que se presenten o se den desviaciones, ¿verdad? Entonces, déjenme aquí compartirles la pantallita. Y entonces, pues ya me doy cuenta que me salgo de los parámetros, que salgo de los niveles que tengo que controlar, y entonces tengo que aplicar planes de acción. En estos planes de acción, cuando se presentan desviaciones según se requiera, ¿verdad? Se van a ir aplicando progresivamente. Tenemos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una situación inmediata, una contención, ¿verdad? Estas son medidas que se toman para detener o contener una pérdida de control y se hacen por un operador que busca mitigar el impacto de la desviación, ¿sí? En el caso de la corrección, sabemos que son medidas de corto plazo y van a servir para retomar el control y evitar que se repita la desviación al hacer el análisis de causa raíz y que, bueno, pues se hace por un gerente y van a buscar prevenir la recurrencia. Y luego tenemos las soluciones que son de largo plazo, ¿no? Que son medidas para que la desviación no se repita en otras partes del proceso de las operaciones y van a hacerse por el director, el dueño que toma las decisiones desde el punto de vista económico. Eh, ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo decidimos llevar mi sistema de gestión, aplicar mis casas? Tengo desviaciones de los límites críticos, tengo que hacer una contención, hago mi análisis de causa raíz y cuando tengo que llegar a preguntarme dónde está la solución para prevenir la recurrencia, empezamos a ver que las cosas se complican. ¿Qué sucede acá, mi querido Héctor, mi querido Claudio? Ya, creo que aquí es uno de los puntos más de mayor discusión. Normalmente cuando hacemos una contención, evidentemente lo que hacemos es una acción inmediata, pero no soluciona el problema, no, simplemente lo contiene, de ahí el nombre, ¿no? A veces cuando escogemos una corrección, eh, y hacemos el análisis completo y decimos, ok, la solución me va a implicar una inversión mucho mayor de lo que puedo hacer y en este momento no lo puedo hacer. Entonces dices, ok, simplemente tendré que vivir con la corrección por un cierto tiempo. Pero aquí lo importante es que esta corrección me va a generar, vamos a ponerlo así, un cierto costo que voy a tener que contemplar en las próximas en el próximo tiempo, es decir, en mis presupuestos, pensando, por ejemplo, oye, la solución la dejo para en 5 años. Ah, bueno, pues en 5 años tengo que vivir con la corrección y los costos asociados a su control. Es decir, por ejemplo, una pared, dices, ok, tienes humedad en la pared y requiere estarse pintando. Ok, la solución es que le pongas un aislamiento desde abajo y que elimines toda esa cuestión de humedad. Pero dices, ok, eso me va a salir en una inversión que ahorita no puedo hacer. Bueno, entonces, pues cada 3 meses la voy a tener que pintar o cada cierto tiempo la tengo que pintar. Entonces tengo que vivir con esa corrección. Pero ese es el punto. Es una decisión de negocio. Es una decisión de en qué momento puedo hacer una solución permanente. Y si no, vivir con las consecuencias, porque ese es el punto. A veces se nos olvida y dices, ok, la pinté. Oye, sí, pero hace 3 años que no la pinto. Oye, pues tengo problemas de pedazos de pintura que se está yendo en el producto y pues no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, implicaría eso, ¿no? Como que el aceptar que a veces la corrección no va a ser la total, no va a ser la solución total y tendré que vivir con las consecuencias, ¿no? En ese momento. ¿Cómo es? Muy bien. Sí, adelante, Claudio. Yo, yo sumaría, bueno, la contención tiene que contener el impacto, el impacto, el riesgo generado sobre el producto. O sea, acción sobre el producto. Y ahí lo marco, lo quito, lo identifico como producto no conforme, tomo acciones, pero tengo que evitar a toda costa de que ese producto pueda salir de la empresa a causar un riesgo hacia afuera. Y la corrección tiene que volver el proceso a curso. Entonces, esas dos cosas son muy importantes en el momento. O sea, hay una desviación, tengo que tomar contención sobre el producto en riesgo y corrección sobre el proceso.
¿ya? Y ya después de eso, en este caso IFS, ahora ya en la versión 7 aparece la necesidad de hacer evaluación, análisis de causa de todas las desviaciones PCC. Porque evidentemente si un PCC que tuvo una desviación hay que ver por qué sucedió, porque está controlando un riesgo específico. Y ahí entonces aparecen ya las soluciones para ver por qué no está a lo mejor siendo tan efectivo como debería ser el control del punto crítico. Eso creo que es importante, esa doble visión no nos puede fallar. Acción sobre el proceso, acción sobre el producto. Claro, claro. Pues ahí es donde se empiezan entonces a ver estos conceptos que precisamente pues queremos ir dejando claros, ¿no? Eh, Apoyando, reforzando lo que estamos mencionando aquí, esto también, estos conceptos que tenemos, pues, de las tres Bs, ¿no? Estas tres Bs que eventualmente hay que contemplar. Sí, mi querido Claudio, adelante. Un poco siguiendo la línea delante, es que la definición también del proceso de vigilancia tiene que ser bien clara. Uno se encuentra al revisar los planes que son generales, como que están escritos por una persona, pero no están escritos para el usuario. Eh, Están escritos por el equipo, pero no piensan cómo lo va a llevar a cabo el usuario. Tiene que ser muy específico, es decir, el cómo, el lugar, el dónde, a quién le informo, cuáles son mis autoridades que se toman, qué es lo que voy a hacer con esto, sucedió, qué es lo primero que hago. También, por ejemplo, la vigilancia, si es un PCC de metales, dónde se pasa el patrón para el control de funcionamiento del detector, arriba, abajo, abajo, al lado, bajo qué parámetro, si lo tomo el producto después de pasar por el detector o lo tomo antes, pero después tengo que volver a pasar el producto sin detector. Esos errores básicamente se producen en auditorías por justamente la definición muy general de los procesos de vigilancia que tienden a decir, ¿se controla con qué? Con patrón. ¿El cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo controla? El operador. Y al final lo ve y ¿quién es el que lo controla? ¿El supervisor de calidad? ¿Qué debería hacer el operador en realidad? No sé, depende quién sea la mejor forma que tiene ahí. Pero la claridad específica en la definición del procedimiento de vigilancia es fundamental. Correcto, correcto. Sí, Héctor, adelante. Mira, creo que esto, no sé si me adelanto a lo que pensabas comentar, pero bueno, la, No, no, la parte de las tres Bs, que validación, vigilancia y verificación. Muchas veces cuando vemos planes HACCP, vemos que hay confusión en los términos. Eh, Dices, oye, ¿y quién valida esto? Ah, lo valida el operador, cada vez. Ah, o lo validamos de que lo estamos haciendo en forma correcta. Entonces, hay confusiones, ¿no? Y creo que lo relevante aquí es, independientemente del esquema que estén manejando, la parte de validación siempre deberá ser antes de implementar la metodología. Es decir, validamos que lo que vamos a hacer sí controla el peligro. Es decir, no verificamos que estamos controlando ese peligro, sino es validamos que primero, tanto la metodología que estemos utilizando como el punto crítico y los límites sean lo que sí controla el peligro, ¿no? Entonces, esa parte de validación es previa. Después viene toda esta parte de monitoreo o vigilancia. Es decir, ¿quién lo va a estar haciendo esto que acaba de comentar Claudio? Lo va a estar haciendo el operador en tal lugar, con tal frecuencia, y etcétera. Es decir, ya hicimos primero este proceso de validación, hicimos un experimento, que esa es parte importante. Es decir, ha habido discusiones de si el HACCP es científico o no, y aquí es donde entra precisamente esta parte de ciencia. La validación es, voy a ponerlo así, es un experimento para demostrar, usando el método científico, para demostrar que el punto crítico de control y los límites son adecuados, controlan el peligro. Ese es el punto científico de esta parte del HACCP, ¿no? Es decir, que el punto crítico
realmente es lo que estamos. Entonces, esa validación es la primera. Después hacemos este monitoreo que comenta Claudio, y después hacemos una verificación de que todo el proceso lo estemos haciendo adecuado. Fíjense, pero son etapas diferentes y con propósitos diferentes. Y creo que este es un punto relevante porque, como digo, genera confusión. Adelante, Claudio. Sí, gracias por volverme atrás a la validación, porque la validación es clave aquí. Y la validación de los límites es clave también. Y el control, y esto es lo que me ha tocado a mí observar mucho, el control tiene que asegurar la detección de la desviación antes de la salida del producto. O sea, yo me he encontrado con monitoreos con frecuencias de control que no aseguran la detección de una desviación antes de la salida del producto hacia el mercado. Ejemplo, por ejemplo, un detector de metales de un producto, me tocó en pollos, me acuerdo, un detector de metales era controlado por turno, pero dentro del turno el pollo ya salía fresco dos veces, la expedición era dos veces en la mañana. O sea, en el fondo una expedición iba sin control. Me tocó también en el control de un detector de metales que había fallado el sistema de automático de recirculación. Entonces el operador estaba controlando, visualizando la temperatura, y si había un alza de temperatura, había que recircular manualmente, ¿ya? Pero él observaba la temperatura cada 10 minutos. Pero en este caso era huevo líquido. El huevo líquido tenía un circuito de 3 minutos solamente en la pasteurización. Y él cada 10 minutos iba y observaba. Si la temperatura no había caído, generaba la recirculación. ¿Qué pasa si es que va y se encuentra que la temperatura está bajo el límite? Recircula. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó con los tres, con el producto que había pasado antes en el ciclo anterior? Pasaba completamente en riesgo. Creo que eso es importante, validar los límites críticos, validar la frecuencia y asegurarse que esto va a prevenir que el producto salga con algún tipo de desviación. La, la frecuencia es muy importante. Correcto, correcto. Mira, ahorita que estaban comentando lo del tema de la validación, me acordé, tenemos un proyecto, Héctor y yo, con un cliente en Guatemala muy interesante, eh, y precisamente una de las cuestiones que me encontré es que como regla de dedo, así lo voy a explicar porque no sé cómo decirlo de una manera más coloquial, les dijeron, oye, tus controles que vas a tener para estos, una pasteurización de pimienta negra, pimienta bola, allspice que le llamamos, debe de ser el límite operacional, no el límite crítico, el límite operacional de 90 grados centígrados, con el costo energético monstruoso, salvaje que eso implicaba para nosotros. Nosotros tenemos por bibliografía y por los estudios de la Asociación de Especias de Estados Unidos, una temperatura de sostenimiento, por ejemplo, que debe no ser menor a 82 grados centígrados. Entonces, ¿dónde estaba puesto? ¿Dónde estaba esta idea de tener a 90? No sabemos. Corrimos, así no les voy a enseñar todo el estudio porque los va a marear. Corrimos todas las pruebas con los termopares, aquí están. Los ubicamos en los puntos fríos que teníamos ubicados del equipo. Hicimos las curvas, ¿verdad? Para ver las temperaturas de sostenimiento, para ver dónde se presentaban las temperaturas más bajas y dónde me iba a dar. Entonces, aquí podemos ver que realmente la temperatura está sin ningún problema alcanzando la que queremos de 85 grados y que la que estamos manejando con temperatura de sostenimiento que queremos operacional, pues está demasiado lejos de los 90, ¿no? Acá, bueno, otra gráfica similar. Este tipo de cosas nos las encontramos muy seguido, donde un proveedor, un asesor, algún documento por ahí de un estudio que hicieron en Timbuktu, lo tomaron de referencia y establecieron un parámetro que la temperatura, el límite de operación tiene que ser 90 grados centígrados, cuando en realidad lo que nosotros establecimos fue de 85. Parece que no es mucho, pero cuando lo ves en costo energético de calentar, enfriar, lo que dura el proceso y demás, créanme que fue importante. Y lo más grave, que había un punto del pasteurizador donde no alcanzábamos 90 grados. Entonces era decir que estábamos poniendo en riesgo el producto por un tema de inocuidad cuando realmente no lo era por estas malas definiciones de la validación. Entonces, digo,
Hay muchísimos documentos con los que podemos trabajar, referirnos. Hace ratito les mostraba uno. Por ejemplo, este que decía el PDHA, no los va a marear. Todo un proceso para carnes, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí viene. Todo eso que están viendo aquí es un estudio de validación que fuimos haciendo para materias primas, para lo que tiene que ver con peligros físicos, peligros químicos, en algo un poquito más grande, donde establecimos, por ejemplo, límites que debemos usar de clenbuterol, los límites que nos marca la normativa, lo que nos referimos con el códex, o sea, todo el proceso técnico de investigación, validación y las referencias, obviamente, a los hipervínculos, a cuando la información la obtenemos de algún tipo de sitio web, ¿no? Aquí, por ejemplo, para medicamentos veterinarios. Este trabajo que les estoy mostrando no lo tenía ninguno de los 17 proveedores de carne a esta planta, a este proveedor. Ninguno de sus proveedores de carne fresca tenía este estudio que les estoy mostrando. ¿Por qué no lo tenía? Porque era muy complicado. Entonces, el proveedor era confiable, lo revisa la autoridad, le compro sin ningún problema. Entonces, toda la justificación, toda la validación que se necesitaba, pues lamentablemente no se tenía. De ahí entonces, este concepto que estamos manejando o viendo que tenemos ahí en la pantalla, precisamente de que la validación, ¿verdad? Va a implicar esta revisión de la literatura científica, el uso de modelos matemáticos, la realización de estos estudios, valga la redundancia, de validación con pruebas y análisis de datos, así como el uso de guías orientativas elaboradas por fuentes reconocidas para determinar si las medidas de control serán efectivas y confiables. Y aquí voy a hacer una referencia a algo que comenté en una publicación. Aquí, hacer HACCP es una ciencia exacta. Yo sé que tiene muchas complejidades, tiene muchas dificultades, pero tengo la química, tengo las matemáticas, tengo la biología, tengo los principios médicos, tengo un montón de información y puedo coger mucha información que me diga que la salmonela en pimienta negra, que va a ser sometido a un proceso de molienda en un área de alto cuidado a temperatura ambiente, necesita 82 grados centígrados para asegurar la letalidad de la salmonela en 5 logaritmos. Eso es ciencia y es una ciencia exacta, ¿sí? Si me dicen que pues, la gente la manipuló, que no limpió el equipo, se recontaminó, eso es otra cosa. El proceso, la ciencia está ahí. ¿Qué me va a pedir? Que después use una concentración de químico que me asegure una superficie sanitaria para que yo pueda poner ahí la pimienta, que cuando voy a tener molino le dé un saneamiento con los niveles permitidos y requeridos para el saneamiento, que prevenga la recontaminación utilizando las medidas. Eso es ciencia, al final. Y mucho de lo que carecen los HACCP es de ciencia. Me da pena decir que conozco gente que se dice ingeniero en alimentos, tecnólogos en alimentos, bioquímicos, químicos y de toda la rama, que no hace estos estudios como deben de ser. Agarran una bibliografía, agarran un documento que tienen por ahí, se los pasan a alguien, nunca lo llevan a prueba a un sistema modelo en la planta, y por eso pasa lo que pasa. Y entonces ahí sí los HACCP fallan, y entonces pues ya no vemos que sea una ciencia exacta, sino pues ya va a depender de las personas, y cuando depende de las personas, entonces se vuelve una ciencia inexacta, ¿no? Ya no va a ser una ciencia exacta, sino va a ser ya un modelo pues que depende del humano. Pero si utilizamos la ciencia y la aplicamos correctamente, las validaciones antes de hacer el producto, antes de fabricarlo, me tendrían que llevar a tomar las decisiones correctas que protejan al consumidor. ¿Pueden cambiar cosas? Claro que pueden cambiar. ¿Puede haber una mutación? Claro que puede haber una mutación. ¿Puede aparecer un microorganismo emergente? Claro, pero al final eso ya no es algo que está pasando en conocimiento de la ciencia, sino es algo que emerge, algo que surge de forma fortuita. Pero lo que tengo en la ciencia claramente me da las pautas de cómo asegurar productos inocuos. Entonces, estaba yo comentando exactamente que en el tema de la vigilancia, ¿verdad? Es la que va a ocurrir durante el proceso, y lo que es la validación va a ser la que hacemos y preparamos antes del proceso, que me dice cómo llevar a cabo la vigilancia. Entonces, esa vigilancia son los protocolos, procedimientos en los que se va a controlar mediante observaciones y mediciones diferentes tipos de parámetros, como por ejemplo temperatura, tiempo, pH, condiciones físicas, grado de limpieza, integridad de los materiales, etcétera. Y se van a hacer durante la producción para asegurar que se cumplen los parámetros que establecimos en la validación, ¿sí? Esto es bien importante, entender la relación entre la validación y la vigilancia, porque es muy común que la gente dice o comenta, voy a validar
que el proceso térmico fue correcto con una siembra de microbiológica cuando el producto ya se hizo, cuando ya están fabricando. Entonces le digo, a ver, esa no es una validación, esa es una verificación. Si el producto ya lo fabricaste, si el producto ya está hecho para salir a la venta con su lote y tú haces una prueba para poder comprobar que se cumplieron los parámetros, no es una validación, es una verificación. Y tiro por viaje, me dicen validación, ¿no? De repente alguien llega y se presenta en la puerta y le dicen, valida que sea la persona. Ah, carajo, ¿cómo vas a validar a la persona? Vas a verificar contra su identificación si coincide el rostro con el nombre de la persona y lo que te dijo. Es una verificación o una validación. El método por el cual me compruebo que la identificación es confiable y demás, eso sería una validación. Pero cuando yo nada más compruebo algo que ya sucedió, algo que ya es un hecho, es una verificación y por eso va después. Validación antes, vigilancia durante, verificación después. La verificación entonces va a implicar revisar periódicamente si el sistema HACCP resulta adecuado y según proceda cuando se produzcan cambios. Todo cambio que pueda repercutir en la inocuidad de los alimentos va a requerir una revisión del sistema HACCP y con la verificación vamos a comprobar que lo establecido en la validación se cumplió durante la vigilancia y en dado caso, si hubo alguna desviación, se aplicó oportuna y correctamente el protocolo de acciones correctivas, ¿verdad? No sé qué quieran comentar aquí porque, bueno, hay mucha telita de donde cortar acá. Sí, bueno, lo que tú estás diciendo son son conceptos clave de todo profesional de la calidad. Manejar esto, planificación, validación, hacer, do, verificar, check, tomar acciones, cumplir el ciclo de la mejora continua, el ciclo de Deming, ¿no? Y el ciclo de Deming ahí colocar la validación dentro de la planificación, antes de la ejecución es fundamental. Y ya después del check, ya uno con la información, verificando la información, haciendo las tendencias, viendo si realmente fue bien validado todo, y a volver a hacer el ciclo de nuevo, a girar el ciclo de nuevo, que es fundamental. Ahí se basa, yo creo, toda la calidad, ¿no? Claro, claro. Ahí un comentario muy bueno. Queda una duda entre los experimentos y pruebas de los equipos, ¿cómo le denominan dentro de las 3 Bs de los PCC? Cuando estamos hablando de que estamos haciendo la prueba inicial para determinar los parámetros de control, es una validación. Cuando compruebo que esos parámetros se cumplieron y fueron efectivos, es una verificación. Ah, mira, mi querido Héctor ahí ya estaba contestando. Muy bien, muy bien. Mi querido Héctor, ¿algún comentario adicional? Y creo que es un punto relevante. Normalmente lo que encontramos y que se hace en las plantas es que cuando se define un punto de control, se busca la literatura, etcétera, y con eso defines, bueno, pues voy a estar verificando o voy a estar primero vigilando con tal frecuencia y todo esto. Pero a veces no nos damos a la tarea de hacer esta validación. La damos por hecho, la damos por sentado que en las condiciones que hicieron tal experimento en alguna otra planta aplica exactamente igual a nosotros. Y no es así. Una de los puntos es que cada planta, fíjense esto que comento, cada planta tiene equipos diferentes, cada planta tiene condiciones diferentes. Por lo tanto, el experimento que hagan en algún otro lugar no necesariamente aplica exactamente igual a lo que yo tengo. Entonces, si no hacemos este proceso de validación, simplemente estamos, voy a ponerlo así, tomando información de otro lugar que en unas condiciones que no necesariamente me van a aplicar, y entonces no estoy seguro si mi validación es correcta o no. Entonces, fíjense, creo que aquí lo relevante es eso. Nos tenemos que dar el tiempo precisamente para hacer que esa validación la hagamos en las condiciones que tienen nuestros equipos, en las condiciones medioambientales que vamos a poder controlar, y etcétera. Es decir, es una prueba específica para mi planta, para mi equipo, para mi proceso, para mi producto. Correcto, correcto, muy bien. Miren, derivado de ahí, sí, adelante, mi querido Claudio, venga, No sé dale, si, po. no sé, no sé, Luis, si estamos en validación. Estamos hablando de vigilancia.
¿podemos pasar a hacer algo de verificación o esperamos un poquito, vamos avanzando Esta va más a ser despacio? para el cierre de la cuarta sesión, mi estimado Claudio. Vamos a Ya. ver lo de verificación, lo de formación y Ah, por qué ya, los planes de inocuidad alimentaria fallan. Y ahí ya, entonces, sacaremos las 10 reglas de oro para todos los que llegaron al final de la película. no me voy a adelantar entonces a verificación. Quería decir algo sobre la verificación, pero No, la no, dejo no, para... tranquilo. Puedes hacer una seña, como un guiño a lo que vamos a tener la siguiente semana, pero básicamente la idea es cubrirlo en la siguiente. No, no No, seas un spoiler. voy a dejarlo como pregunta para la próxima. Dale, dale, ¿Qué Po. estamos, qué estamos verificando? El principio 6 del Hazard. ¿Qué estamos verificando? Verificando algo por ahí dijo Héctor. ¿Qué estamos verificando? ¿El plan Hazard? ¿Y qué considera el plan? ¿O estamos verificando el sistema Hazard? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y plan? Esta cosa la voy a dejar ahí para para el próximo capítulo. Y se queda ahí con la leyenda que bien mencionabas hace rato, ahí el texto de que todos los sistemas de gestión se basan en el ciclo de Schuhart-Deming. Ahí hubo un error al escribirlo. PDCA, Plan Ducheck Act, ¿no? Donde el plan HACCP precisamente pues va a contener todos los elementos que van a decir cómo va a ser el control. Y entonces ahí tengo un plan, ¿verdad? Y es parte de la planeación. Cuando lo ejecuto y lo cumplo, es parte del do, como bien mencionabas, y ahí estoy haciendo mi vigilancia. Y cuando yo hago una verificación, hago mi check, hago esa verificación del cumplimiento y si algo varía, cambia, se modifica o no se da como requiero, pues tendría que hacer mi act, ¿no? Que ese como que ese que nos queda siempre volando y digamos que va a ser que nos va a ayudar a decir si tengo un plan HACCP o un sistema HACCP. ¿Verdad, mi buen Claudio? Ya sé por dónde vas, te conozco, Mosco. Oye, y eso, yo veo que muchas empresas no se sientan por ahí aludidos. Por favor, toda coincidencia o sea, todo es una mera coincidencia, así que algo les toca por ahí. La mayoría planifica, ejecuta. Corrección, vuelve a planificar, ejecuta. Pero hay muchas empresas que no trabajan en la verificación, por lo tanto, menos en la acción, en la actuar, ¿no es cierto? En la mejora continua. Entonces, estamos siempre girando en la misma recurrencia, porque nos falta la parte de culminar la mejora continua. Bueno, Correcto, correcto. Ahí miren, les voy a compartir una imagen más para antes de cerrar, que ya me mandaron, ya me están diciendo que ya vamos a cerrar, pero para que podamos cerrar bien la sesión. Eh, Tenemos aquí la tablita famosa de la Alianza de Controles Preventivos, creo que es con fines demostrativos, meramente con fines de entrenamiento, donde establece un tiempo mínimo de tostado de 25 minutos, no dice una temperatura, fíjense, ¿no? O sea, no hay un tiempo mínimo de tostado y no hay una temperatura. Ojo, esto es lo que le están enseñando a toda la gente de todo el mundo. O sea, esto es lo que están enseñándoles de controles preventivos de planes de inocuidad alimentaria y de HACCP, llamémosle moderno, a todos los que están tomando estas capacitaciones, que si no tienen una formación profunda en HACCP y con esto se quedan, oh Dios mío, la que nos espera, porque está diciéndoles que con el tiempo de tostado de 25 minutos, ya, mataste la salmonela, pero no habla nada de la temperatura, ¿no? Entonces, y ya ni hablemos de la cama, ni el espesor de la cama, y la velocidad del flujo del aire, y si es una conducción o es una convección. Ya no voy a meter en esas porque voy a meternos en complicaciones, pero este es un claro ejemplo de eso, ¿no? Aquí sí trae el tema de la profundidad, ¿no? Donde hace mención de la profundidad. Luego acá, bueno, habla del tema de temperatura, que es lo que estábamos alegando, que decíamos, oye, bueno, a ver, ya me lo da, y con eso debo alcanzar una reducción logarítmica de 5, ¿no? El problema es que si yo me voy así duro a lo que tengo yo como guía y no hago una referencia de dónde lo saqué, estaría mi plan sin validez, porque yo tendría una referencia que no he comprobado o corroborado en mi operación. Miren, les quiero enseñar el ejercicio tan bonito que hicieron nuestros alumnos ahí del diplomado. Viene varios, viene lo de la platoxina y demás, y donde identificaron precisamente las cantidades, identificaron cómo se va a hacer el control en el proceso, cómo va a hacerse con el tema del proveedor, la frecuencia, y donde hacen referencia a acciones correctivas en caso de una desviación, tanto para proceso como producto, o sea, todo lo que tiene que ver con el protocolo, que eso nos va a llevar después a una verificación, ¿sí? Y si nos vamos a sacar del patógeno,
precisamente, pues la tablita, ¿no? Pero miren, ya hace referencia a que hay unos rangos y donde me marca una temperatura pues mínima. O sea, el hecho de que yo tenga un rango operacional me tiene que marcar un límite crítico que es puntual, ¿no? Y ahí pues eso tiene que estar establecido. Igual, los mismos conceptos de verificaciones, pero ya estos haciendo alusión a una bibliografía. Eh, Arriba, les digo, el material es muy extenso, hace referencia a la bibliografía en el análisis de peligros correspondiente, ¿verdad? Eh, pero bueno, la idea es esa, que hoy, si tus HACCP queremos que se vean bien, sean efectivos y tengan todo lo que requerimos, lo más importante es que estén bien validados, que estén basados en ciencia. Voy a hacer una pregunta como las que hace mi querido Claudio. ¿Cómo determinas la frecuencia con la que debes de vigilar los límites críticos en el punto de control crítico? ¿Es una norma de dedo de hacerlo cada hora? ¿Te basaste en un estudio de validación para establecer la frecuencia? ¿O utilizas tu CPK, tu habilidad del proceso, y de acuerdo a la variabilidad que presenta tu proceso, estableces más o menos buscando pues estar con el 98, 99.5 de confiabilidad dentro de tu campana de curva normal, que esa es la frecuencia que necesitas por la variabilidad del proceso? ¿En qué te basas? Casi siempre es una regla de dedo, ¿sí? Casi siempre es una regla de dedo. Entonces dicen, cada hora hay que hacerlo. ¿En qué se basaron? Nunca me lo pueden decir. Alguien se los dijo, alguien lo sugirió. ¿Cómo ven, mi querido Claudio, querido Héctor? Yo creo que la variabilidad del proceso es muy importante, pero antes de pensar en la variabilidad, la frecuencia, tenemos que pensar primero que asegurar, que la frecuencia tiene que asegurar que el producto se identifica antes de salir hacia el exterior. O sea, si no, no estamos hablando de monitoreo, ¿ya? O vigilancia. Eh, y lo otro importante es que considerar también el costo asociado, por ejemplo, en el retrabajo en caso de identificar una desviación. O sea, si yo voy a dejarlo una vez por turno, pero estoy pasando 80.000 cajas, o sea, la corrección es bastante costosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la variabilidad del proceso, yo podría definir. Y en ese caso tengo que cumplir esas dos márgenes. De revisar mi costo para la acción, el costo de la corrección y la contención. Y por otro lado, asegurar que ese producto no va a salir por ningún motivo, a causar ningún riesgo en el exterior. En base a esas dos cosas, yo lo vería. Muy bien. Adelante, Héctor. Ahí tienes un punto muy interesante, mi querido Claudio. Creo que la frecuencia debe estar en relación al riesgo. Es decir, si el riesgo es muy alto, pues lo hago más frecuente. Si el riesgo es bajo, pues lo hago con poca frecuencia. Podría considerarse que es una relación de dedo, sí, pero digamos que si mis lotes de producción, y lo dijiste así, si en el turno vas a producir 80.000 cajas, el costo de reprocesar 80.000 cajas, si es que te sale mal, pues es muy alto. No es lo mismo decir, ok, lo voy a estar checando cada 3.000 cajas, porque entonces si me sale mal, solo tengo que estar checar 3.000, no 80.000. Y entonces creo que ese es un punto muy valioso y es muy práctico además, porque es lo que usamos en industria. Es decir, se busca que la frecuencia te asegure que el producto esté bien y que además te mantengas en un costo adecuado, porque si no, otra vez, dimos hace poquito una plática, mi querido Luis y yo, de las R's, Las 10 R's. de las 10 R's de la rentabilidad, y es eso, o sea, todas las R's que no, los reprocesos, retrabajos, reempaques, reinspección, reanálisis, háganle lo que quieran, cuestan. Y entonces, todo eso va en contra de la rentabilidad. Entonces, el proceso debe ser rentable. Debe ser asegurarnos que tengamos una rentabilidad positiva, ¿no? Pero entonces,
dependiendo del tipo de proceso que hagamos, será precisamente el tipo de frecuencia que hagamos, ¿no? Entonces, va muy de la mano. Y entonces, un buen análisis de peligros, un buen análisis en el HACCP nos ayuda a reducir los costos. Muy bien. Buen punto, Claudio. ¿No? Y Correcto. pensemos en algo, por ejemplo, ¿qué pasa si sucede? ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar el jefe de producción? Por un lado, se le cae la productividad de los KPI y por otro lado, tiene que reprocesar todo ese producto o a tomar acciones sobre todo ese producto. Entonces, puede ser que ahí tome la decisión incorrecta de hacer un muestreo y solamente algunas piezas de producto pasar, controlar. Todas esas cosas pueden venir en ese momento. Decisiones basadas en riesgo. Creo que hay que considerar, ¿no? Claro, claro. Pues es parte de esto, ¿verdad? Dejámosle la mesa para la siguiente sesión, la última sesión. Ya hasta estoy sintiendo que los voy a extrañar. Vamos a ver lo de verificación, los aspectos importantes de formación. Ahí vamos a entrar un poquito a lo que debemos de esperar como el perfil de alguien que forma parte del equipo HACCP y lo que esperaríamos que sea un programa, no de un día de que te sientas a tomar un curso y se acabó, sino un programa de desarrollo de construcción de habilidades y competencias para los miembros del equipo. Y luego, pues ya, en donde los planes de inocuidad alimentaria, los HACCP fallan y cómo podemos tener nuestras 10 reglas de oro. Pues yo corro, voy al vuelo, pues estamos cerrando. Muchísimas gracias. Palabras finales, mi querido Héctor, mi querido Claudio. Sí, dejarle este mensaje que yo creo que resume un poquito esto. Acuérdense, el sentido común, la bibliografía, ¿ya? Y el propósito del HACCP vale más que la coma, que la semántica, que una norma, vale más que incluso que lo legal, porque el propósito es fundamental en HACCP. No digo que lo legal no se cumpla, ojo, pero ¿qué es primero? El propósito de cuidar a la gente, aplicarle sentido y revisar la bibliografía, creo que eso es fundamental. Y yo añadiría, mi querido Claudio, que otra vez, cada planta tiene que hacer su ejercicio. Es decir, no es una regla que se va a aplicar exactamente igual en todas partes. Aquí lo importante es precisamente que hagamos este uso de la ciencia, uso de todo lo que sabemos y lo apliquemos en nuestra planta. Es decir, eh, digamos que no se vale pues, copiarle el HACCP a alguien más, porque lo único que estás haciendo, dice el dicho, ¿se acuerdan de las parábolas que decía Jesús, no? Que bienaventurados los pobres, etcétera, los de espíritu y no sé qué. Pues hay una que está ahí también escrita, pero creo que no se la atribuyeron a él, pero vale igual. Dice, bienaventurados los que me copian, porque de ellos serán mis errores. Correcto, correcto. Pues muy bien, muchas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado en una sesión más. Vamos a tener el video, yo creo, ya más tardecito. El lunes lo tenemos feriado acá en México, pero máximo el martes ya lo tienen para que lo puedan ver con calma. Ya compartimos los dos anteriores. Y bueno, pues aún nos queda una sesión más. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Buen fin de Gracias, semana. buen fin de semana a todos. Y los de Acá en México, pues México bueno, fin de semana vamos largo. por los tamales. No acabamos por los tamales. Hoy son los tamales, correcto. Hoy Hoy toca son los tamales y tamales. champurrado. A pagar tamales. Cuídense mucho. Hasta Gracias, pronto. cuídense, bye bye.